Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Díaz y en este screencast hablaremos de el atado de datos en aplicaciones de Silverlight 4. El atado de datos en Silverlight es de extrema importancia para poder realizar aplicaciones robustas en esta plataforma. Aquí lo que estoy mostrando es Expression Blend 4 porque va a ser la herramienta que voy a utilizar para explicar este concepto. Además, en la parte del panel de data tengo una fuente de datos de ejemplo que creé a través de Expression Blend. El atado de datos permite que una fuente de datos se enlace a un control, tal es el caso, por ejemplo, de esta colección de datos de ejemplo, a una lista. Puedo hacer directamente desde el panel de data arrastrar la colección para que me haga este listbox, o incluso si tuviera otro control, por ejemplo un data grid, con el simple hecho de arrastrarlo lo estoy enlazando. Vamos a poner el data grid de este tamaño y vamos a arrastrarlo para mostrar este concepto. Si pensamos diferentes maneras de cómo poder llenar ya sea el data grid o el listbox, podríamos nosotros estar iterando sobre la colección y agregar cada una de las filas en los controles a mano, pero es precisamente el atado de datos el concepto que nos rescata y nos ahorra tiempo para hacer precisamente eso. Aquí vamos a dibujar nuevamente un listbox y vamos a arrastrarlo de esta manera. El punto aquí es que el listbox está siendo atado a través de su propiedad items source, que tienen todos los controles de lista, está siendo atado a la colección. Si vamos a ver las propiedades del listbox, aquí nos podemos dar cuenta que está siendo atado. Expression Blend muestra en color amarillo aquellas propiedades que están enlazadas a una fuente de datos. En este caso, si abrimos, nos podemos dar cuenta que está enlazado a un contexto de datos. El contexto de datos en este concepto de atado de datos es cuando podemos nosotros establecer una fuente en un contenedor padre y todos sus elementos hijos, incluso otros contenedores hijos, pueden usar esa fuente de datos. En este caso, el contexto de datos, al yo haber arrastrado la fuente de datos de ejemplo, el contexto de datos se estableció a nivel de el grid, que es este grid llamado layout root. Podemos darnos cuenta que su propiedad data context está enlazada precisamente a una instancia de esta fuente de datos de ejemplo que está aquí. Otro concepto importante en el enlace a datos es el enlace entre elementos. Aquí puedo agregar, por ejemplo, una segunda columna al grid y un text block. Vamos a ponerlo de este tamaño y vamos a ponerle un estilo. La idea tras de lo que voy a hacer es que lo que quiero es cuando seleccione un elemento en la lista, quiero que el nombre de la persona se ponga aquí en el text block. Si pensamos diferentes maneras de cómo lo podríamos hacer, una sería irnos a el evento de listbox llamado selection change y escribir código para obtener el selected item y luego del selected item obtener esta persona seleccionada, obtener su nombre y después poner textblock.text es igual al nombre de la persona. Pero todo ese código y todo ese manejador de evento no lo podemos ahorrar precisamente si enlazamos un control con otro. Es decir, mi listbox va a ser la fuente de datos y el textblock va a ser el destino para esa operación de enlace. Si nos vamos a la propiedad text del textblock y nuevamente seleccionamos esta opción de data binding o esta otra, podemos enlazar un control con otro. Si selecciono esta opción, simplemente me permite identificar cuál quiero que sea mi control fuente y la propiedad fuente. En este caso, selected item. Si ejecutamos la aplicación como está, nos podemos dar cuenta que aquí está la lista de personas y si le doy clic a una, me está poniendo precisamente este objeto que está representado a través de la propiedad selected item.
este selected item, otro selected item, etcétera. El punto aquí es que no sabe cómo mostrar el elemento seleccionado. Tal vez queremos mostrar el nombre, o tal vez queremos mostrar la fecha o la dirección, pero eso no lo sabe el text block. Entonces nos vamos a regresar y vamos a modificar su expresión de atado. Podemos ponerle la ruta para llegar a la propiedad a la que realmente nos queremos atar. En este caso, la propiedad, por ejemplo, nombre. Simplemente con hacer este cambio y volver a ejecutar, nos podemos dar cuenta que nuevamente está ejecutando la aplicación, y si le doy clic a cada uno de los elementos, efectivamente ya nada más estoy presentando nombre. Es decir, ya no estoy enlazando todo el objeto complejo a la propiedad text del text block, que finalmente es la representación en cadena del objeto. Es como si hiciéramos una invocación al método toString, pero ya no, ya estamos únicamente mostrando el nombre. Podríamos hacer lo mismo pero con la imagen. Vamos a agregar una nueva imagen acá y ambos los vamos a agrupar en un stack panel. Esta imagen, su propiedad source, la voy a enlazar, pero ahora voy a utilizar esta otra opción en donde voy a indicar que su fuente es listbox selected item, y volvemos a escribir la expresión pero para llegar a foto, que es el nombre de la propiedad en la fuente de datos, es decir, esta que está aquí. Vamos a recompilar y lo volvemos a ver en el navegador. Como podrán darse cuenta, también la imagen entonces está enlazada, esta imagen está enlazada con la imagen del elemento seleccionado del listbox. Otro concepto importante en este tema de atado de datos son los data templates o plantillas de datos. Esos objetos data template nos permiten establecer cómo queremos que se muestren cada uno de los elementos cuando se están enlazando a datos en una lista. Sí, esto es para cualquier tipo de control de tipo lista, como el listbox, como el combo box, como el data grid. Al yo haber arrastrado la fuente de datos de ejemplo, esta colección de personas de ejemplo, al listbox, pues me pone una plantilla predeterminada, la cual está basada en un stack panel. Es decir, pone primero esta opción, luego abajo otra, otra. Todos esos campos los están poniendo de manera vertical, pero nosotros podemos editar la plantilla de datos de una manera sencilla utilizando Expression Blend. Simplemente editamos el item template. Aquí en el panel de Objects and Timeline nos podemos dar cuenta que efectivamente es un stack panel, y cada uno de los controles que están aquí en el stack panel se están enlazando a un campo en específico. Este, por ejemplo, al campo activo, este a dirección, etcétera. Pero si necesitamos que se muestren de diferente manera, simplemente hacemos el cambio. Por ejemplo, quiero que primero esté el nombre y luego la dirección y luego la fecha, y posteriormente si está activo, pero incluso primero la imagen. Noten cómo también todos los elementos están modificándose, porque precisamente esta plantilla de datos se repite para cada uno de los elementos cuando se están enlazando. Incluso no necesariamente puede ser un stack panel, puede ser cualquier otro tipo de contenedor. Vamos a cambiarlo a un grid y vamos a modificarlo. Ya con el data template lo podemos reutilizar en cualquier otro control que soporte data templates. Tal es el caso del combo box que acabo de poner aquí en la aplicación. Simplemente con decirle que su item template sea el mismo que el del listbox, llamado item template 2, con eso va a ser suficiente, y lo único que restaría sería también hacer el enlace a datos en el combo box. Vamos a volver a recompilar y volverlo a ver en el navegador para ver cómo se ve. Aquí está la aplicación corriendo nuevamente y pues tenemos este listbox con el data template modificado. Ya vimos que esto se está enlazando, tanto el text block como el image que tenemos a la derecha, con el nombre y la imagen del elemento seleccionado en el listbox a través de enlace entre elementos. Y el combo box podemos observar que también tiene la misma plantilla de datos. Bien, como resumen vimos el atado de datos, el cual nos permite hacer un enlace entre una fuente de datos y un control destino. Esa fuente de datos puede ser tal vez una colección,
puede ser tal vez una lista. En nuestro caso, el ejemplo mostró una colección de datos de ejemplos que hicimos a través de Expression Blend 4. También mencionamos el concepto de contexto de datos, el cual es una manera de definir una fuente para un contenedor padre y que fluya esa fuente para sus controles hijos, incluso otros contenedores hijos dentro de ese contenedor padre. También hablamos del enlace entre elementos. Podemos conectar dos controles entre sí para mostrar un valor en otro. Tal es el caso del elemento seleccionado del listbox, en donde estábamos mostrando la imagen de la persona seleccionada del listbox en una imagen y también el nombre, pero en un text block. Finalmente hablamos de las plantillas de datos y pudimos apreciar su importancia, ya que nos permite definir cómo queremos que se vean cada uno de los elementos cuando se están enlazando los datos en una lista, como por ejemplo un listbox, un combo box o un data grid.